¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En estos días se dio a conocer el gabinete de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un tema que de repente ha escapado un poco de la presencia de los medios de comunicación por todo el entorno, por supuesto, en el INE, la reforma judicial, el paro judicial y demás, pero que sin duda alguna tiene una profundidad que vale la pena analizar, que vale la pena plantear y sobre todo entender porque estamos hablando de una mujer que llega a la jefatura de gobierno con una trayectoria netamente de izquierda y con una visión de política social sumamente interesante. Y para ello se encuentra con nosotros y le agradezco enormemente de verdad que nos acompaña la activista de izquierda, Arlín Medrano, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto. Arlín, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de estar por acá, Jesús, con tu hermosa audiencia. Con mucho gusto para hablar de este tema tan importante que no solo es de relevancia capitalina, sino que a nivel nacional ha puesto un claro ejemplo de lo que significa construir un gabinete de izquierda. Así es, porque además no podemos negar que Arlene, tú eres la experta en la materia, que todo lo que pasa en la Ciudad de México repercute de una u otra manera en las entidades de nuestro país y en cuanto llegas a la jefatura de gobierno, los ojos de muchos y de muchas están presentes en tu actividad cotidiana. Me mencionas de entrada un gabinete netamente de izquierda. ¿Qué es lo que lo define como un gabinete de izquierda, querida? Bueno, mira, principalmente podemos ver que la presentación de este gabinete se dio de manera muy organizada, ¿no? Donde se propusieron primero a las mujeres, creo que los simbolismos para quienes nos gustan, el hecho de poner a las mujeres al frente. Es un claro ejemplo de lo que se está priorizando del tiempo de mujeres, del cual habla la doctora Claudia Sheinbaum. Y entonces también compañeros de lucha, ¿no? Que han estado en diferentes espacios a lo largo del movimiento de la Cuarta Transformación, tomando ejes centrales. Entonces, creo que es de los pocos gabinetes en donde no se ha negociado un espacio con la oposición o llegado a acuerdo, lo cual sabemos que en la política es válido, ¿no? Pero este gabinete ha logrado mantener su naturaleza y su totalidad de compañeras y compañeros de lucha, ¿no? Que han estado durante varios tiempos recorriendo. Ahora, vamos de perfiles como Alejandro Encinas, ¿no? Nadine Gazmán, van muchos perfiles muy importantes en diferentes áreas, ¿no? Alejandra Frausto también. Perfiles que han recorrido muchos espacios en la administración federal y que, por supuesto, como tú dices, Jesús, la ciudad representa un claro eje de progreso para las demás entidades federativas, ¿no? Entonces, hace unos meses en la elección, durante la jornada electoral, tuvimos incluso el pendiente de qué realmente iba a pasar con la ciudad, ¿no? Y siendo muy honestas y honestos, llegó a haber incertidumbre de cómo se iba a desempeñar la jornada electoral. Entonces, ver un contraste de estar en un punto de casi perder históricamente la izquierda, ¿no? De la ciudad, o quizá no perderla, pero sí tener un poco más de representación por parte de ese lado, a tener un gabinete que realmente va a representar, pues justo eso que se ha dicho, una ciudad de derechos. Ahora, por supuesto que ha sido una pionera en la ciudad, tanto es así que nos ha traído a la primera mujer presidenta, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante y el liderazgo de Clara Brugada que se ha tomado en Iztapalapa también es un ejemplo de cómo la ciudad es mucho más allá de las alcaldías tan escuchadas o céntricas como la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, ¿no? Y entonces nos expandimos a la realidad mexicana de este país donde existen los contrastes y también existe claramente una diversidad capitalina. Este punto, ¿cuáles son los retos que tú ves que tiene que enfrentar el gobierno de Clara Brugada? Tendrá una gran ventaja, al igual que a nivel federal, un Congreso con control de Morena. ¿Cuáles son esos retos que tendrá por delante? Existen varios. De hecho, la ciudad en este momento, como todo el país, está pasando por varias situaciones complicadas en materia de recursos naturales, como es el agua, ¿no? Una de las preocupaciones más importantes es el tema de vivienda, que de hecho hace poco tiempo el Congreso acaba de ponerle un tope a las rentas que existen en la Ciudad de México, ya que para las personas estaba siendo inalcanzable. Y esto está muy ligado a la gentrificación que se ha dado
las alcaldías más céntricas, que incluso ya se está expandiendo en todas las alcaldías de la ciudad, donde las y los extranjeros vienen aquí como nómadas digitales a hacer trabajo pagado en dólares y entonces eso hace que tengan más oportunidad de pagar rentas mucho más alteradas, que no es la realidad mexicana. Entonces, esto también tiene que ver con los derechos laborales que estamos viendo en México, ver la manera, ya en el gobierno de Andrés Manuel se ha subido el salario mínimo, ¿no? Que ha sido de manera histórica, pero también hay que ver otros factores que pueden ayudar, ¿no? Desde la movilidad, por ejemplo, una de las propuestas de Clara Brugada justo es poder seguir construyendo más conectividad de transporte, porque claramente es una de las problemáticas más importantes de la ciudad, donde la gente se traslada por horas y esto cambia y afecta su calidad de vida, desde el sueño, desde la alimentación, el estrés, de manera psicológica, el desempeño laboral, entre muchos otros factores familiares, ¿no? Y por otro lado, también la diversidad que existe en la ciudad, el poder abrazarla, ¿no? Y poder entender la diversificación que debe existir de políticas públicas en cada alcaldía. Por ejemplo, las utopías, donde las utopías van a ser un eje central de la gobernabilidad que puede existir en toda la Ciudad de México. Las utopías, un proceso que fue muy cuestionado en su momento por el Partido de Acción Nacional o que le buscaron, rascaron precisamente para cambiar el sentido de las mismas. Y me gustaría, Arlene, que nos platicaras un poco de eso. ¿Qué simbolizan las utopías para Clara Brugada? Yo sé que a final de cuentas no te puedes meter a la cabeza de Clara Brugada, pero me refiero a la política como tal de Clara Brugada, la política social. Claro, de hecho, justo tú lo mencionas, Jesús, una de las críticas que se hicieron por parte de Acción Nacional y partidos aliados fue justo eso, ¿no? Las utopías y cómo incluso por ahí el candidato a la jefatura de gobierno, Taboada, mencionaba que las y los niños tenían albercas de tierra refiriéndose a las albercas de Iztapalapa, porque claramente son partidos o un grupo de personas clasistas que no logran entender que otras clases sociales y otras realidades puedan tener em, de relajación, puedan tener acceso a la cultura, puedan tener acceso al deporte, ¿no? Que eso claramente ha sido sesgado para un grupo específico de personas. Ahora, ¿qué significan las utopías? Es un claro ejemplo de cómo se puede dignificar las políticas públicas para que estén al servicio de las personas, para que realmente puedan fungir no solo desde las necesidades básicas, sino más allá de las necesidades básicas, como puede ser el entretenimiento, como el ocio, la cultura, la posibilidad de poder entender otros espacios y diversificar el conocimiento, pero además yo pensaría que democratizar la calidad de vida, ¿no? Que es una necesidad imperante en todo el país, donde de norte a sur las personas viven realidades completamente complicadas, desde transporte, desde la necesidad de trabajo, la situación en la que cada comunidad puede vivir, el hecho de tener políticas y que el Estado te brinde la posibilidad de distraerte, de pensar en otras cosas, pero también hay utopías que son completamente necesarias como lavandería, por ejemplo, o como spa. Y para todos los que nos escuchan, les invitamos a que googleen utopías y vean todo lo que hay. Existen desde parques de dinosaurios como Iztapasauria hasta incluso spas, un barco donde es como un museo. Existen realidades muy interesantes. ¿Y qué es una utopía? Pues justo eso, ¿no? Un espacio que va más allá de lo imaginable y que se convierte pues en un atractivo, incluso turístico. Venimos de el primer gobierno como tal en la Ciudad de México de Morena. Ya se ha hablado mucho anteriormente del PRD, pero Morena como tal es con Claudia Sheinbaum con quien tiene el primer gobierno en la Ciudad de México y después de una etapa muy particular con Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. Y queda Martí Batres, llega Clara Brugada. ¿Qué tanta continuidad hay en este tipo de gobiernos o de proyectos como tú lo ves, a sabiendas precisamente que no hay una sola izquierda como tal, que hay varias izquierdas que llegan a convivir? ¿Cuál es el proyecto que tú lo ves? ¿Tú ves una continuidad precisamente de lo que empezó Claudia con esta Brugada, incluso continuando con el trabajo que hizo Batres?
Sí, claro. A ver, entendamos justo lo que tú mencionas, Jesús. Existen diferentes estilos y creo que es una particularidad de lo que nos convierte diversas y diversos en un movimiento. Em, y el hecho de comparar perfiles podría ser dañino para la gobernabilidad, porque justo por eso se necesitan las transiciones, ¿no? Justo por eso elegimos un periodo y está marcado así en la Constitución. Sin embargo, los estilos y las ideologías pues son muy compatibles. Tan es así que muchos de los perfiles que estuvieron acompañando a Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador en sus administraciones ahora se suman a un equipo de trabajo con Clara Brugada y que esto claramente pues suma muchísimo a la experiencia que existe en políticas públicas, la experiencia que existe en el movimiento, pero también, ¿no? El recorrido y la visión completa de los perfiles tanto federales como en este caso local, ¿no? Entonces, claro que la hay. Y también se suman perfiles jóvenes y esos también hay que seguir viendo. Ella comenta, este fue su gabinete legal, vamos a esperar el gabinete extendido donde seguramente también va a haber perfiles súper interesantes que van a seguir dándole continuidad de una manera profunda. Hablábamos de los retos, querida Arlene. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿A qué obstáculos se va a topar precisamente la próxima jefa de gobierno? Sí, o sea, justo yo mencionaba el tema del agua, el tema de la gentrificación, el tema de la vivienda, ¿no? Y también algo importante, pues es este peso de lo que significa una mujer que de manera natural, cualquier mujer gobernante por la situación de ser mujer, se enfrenta a una crítica mucho más fuerte, ¿no? Tiene que estar constantemente comprobando, y eso mismo va a pasar para Claudia Sheinbaum, donde constantemente se tiene que estar comprobando que son capaces de gobernar cómo se visten, cómo hablan, cosas que no se le observarían a un hombre por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y aquí es donde entra la violencia política en razón de género, porque viven una realidad diferente por parte de los medios de comunicación, los ataques, que si el pelo, que si el maquillaje, donde esto distrae completamente la gobernabilidad y ese va a ser un reto que claramente Claudia Sheinbaum, a ser la primera jefa de gobierno electa de Morena, pues ya de alguna forma abrió el camino, sin embargo, esto va a seguir pasando, ¿no? Porque a pesar de que la ciudad sea un espacio mucho más abierto que algunas otras entidades federativas en esta materia, sigue habiendo claramente machismo hacia las gobernantes, ¿no? Cuando hablabas de gentrificación del agua, hablamos también de poderes fácticos, hablamos también de inmobiliarias que no estarán nada contentas, por supuesto, con el tope en materia de renta. El caso de Airbnb, por supuesto que se tiene que llevar a cabo una regulación al mismo. ¿Qué hacer con estos poderes fácticos? ¿Qué operación debes de tener con esos poderes fácticos? Clara Brugada coloca en posiciones clave, por decirlo de esta manera, a personajes, como bien lo defines, que tienen vasta experiencia o que al menos pensamos que tienen ese tipo de experiencia para poder manejar situaciones de esta naturaleza. Pero ¿cuál es tu opinión desde tu expertise? Sí, claro, incluso desde, tú lo mencionas, ¿no? La manera estratégica en la que uno de los negociadores más importantes del gobierno de Andrés Manuel está en el área de vivienda, Alejandro Encinas, y que entonces va a tomar un papel importante. A ver, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, creo que existe una conectividad con los sectores de movilización de izquierda, la ciudadanía, o sea, un papel como ciudadanía también es activarnos en estar pendientes. ¿Por qué? Porque está siendo una problemática latente que no solo es una problemática del gobierno, sino de nuestra vida diaria, lo que significa el desplazamiento de las personas, ¿no? Ahora, como gobierno, justo redistribución, la planificación y la regularización de las viviendas, que es de manera urgente. Lo que se tiene que hacer, como mencionas, compañías como Airbnb, entre muchas otras, los cárteles inmobiliarios, sobre todo de Benito Juárez, de la Cuauhtémoc. Bueno, ya ahorita casi en todas las alcaldías se está viendo este tipo de situaciones que se tienen que empezar pues a regular, ¿no? El que exista un regulamiento latente de la construcción que existe. Por ejemplo, en la Benito Juárez hay muchísimos edificios
que están completamente desfasados de las reglas, ¿no? Entonces, ver por qué e incluso iniciar con alguna sanción, alguna forma en la que se pueda ir remediando y que también las y los vecinos se vayan sintiendo cómodas y cómodos, porque claramente la gente tiene miedo del desplazamiento. Y esto no solo es una realidad de la Ciudad de México, es una realidad en la mayoría de los espacios turísticos del país, ¿no? Donde de manera masiva llegan turistas a quedarse, ya se dejan de convertir en turistas y entonces son residentes y esto afecta muchísimo. Se tiene que reconfigurar la manera en la que se hacen las políticas públicas. Ahora, claramente el gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de Andrés Manuel López Obrador, fue un primer espacio donde se tocaron necesidades, donde se hizo movilidad, políticas públicas, transporte, ¿no? Muchas cosas, conectividad. Ahora tocará a este segundo piso que acompañará a Claudia Sheinbaum, que además creo que el hecho de que la presidenta de este país tenga un contexto tan amplio de la Ciudad de México va a ayudar muchísimo al acompañamiento de Clara Brugada, ¿no? A las políticas públicas que puedan existir en favor de la ciudadanía. Y también eh, seguir muy al pendiente. O sea, yo pensaría que esta es una responsabilidad también ciudadana de exigirle a nuestras diputadas y diputados que voten a favor de nuestras necesidades y derechos. Ese último punto que comentas, querida. A final de cuentas, cuando uno ve, tienes una mayoría en el Congreso, ganas, sí, por una diferencia importante, como bien dices, que en un momento se pensó que no iba a ser de esa tan amplia, incluso aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde queda la oposición? Sin esta oposición como tal, que es muy diferente a la del 2021, por lo menos en cuestión de pérdida de lugares, escaños y demás. Aquí la pregunta que te hago es, ¿dónde ubicamos a la oposición y quién tendría que ser en un momento dado la oposición para exigir precisamente que las cosas sigan su cauce como lo quiere el votante por lo que apoyó? Sí, a ver, aquí sería preguntar realmente cuál ha sido el desempeño que ha querido tomar el Partido de Acción Nacional, el PRI, y bueno, antes el PRD, ¿no? Ahora el PRI nada más, respecto a esto que mencionas, porque realmente son oposición. O sea, ¿qué pasó con el candidato a la jefatura? ¿En dónde está? ¿Cuál está haciendo su papel? ¿Está tomando espacios? ¿Qué pasó con las y los candidatos a las senadurías que pocos escucharon? ¿Cuáles son sus contrapropuestas al gobierno de Clara Brugada? Porque claramente es válida la diversidad. Sin embargo, más bien preguntarnos si existe una digna oposición para las personas que no están coincidiendo. Es decir, si las personas que no coinciden con el gobierno de Clara Brugada o no van a coincidir, se sienten representadas por quienes votaron, a pesar de que no hayan ganado. Entonces, más bien, ahí yo haría un cuestionamiento y pensaría que la única oposición pues va a ser el pueblo, ¿no? La gente que no esté de acuerdo y que pueda claramente organizarse y opinar, porque realmente una organización por parte del PRIAN no se logra distinguir, no se logra ver. Ese mismo escenario pasó a nivel nacional, donde se empezó a diluir mucho la fuerza de la candidata a tal punto donde en este momento pues es una política más que va a algunos meetings, ¿no? Pero que no toma una fuerza de oposición o una voz eh, fidedigna para quienes no coinciden, que claramente pues, existen personas que no coinciden con estas dinámicas. Entonces, más bien, ahí creo que es una tarea de ellas y de ellos de poder reestructurarse y de entender cómo es que quieren gobernar. Si el hecho de poner a una persona que encabezaba uno de los cárteles inmobiliarios y que además vivía desde el privilegio y que estaba en una burbuja, es una manera de querer representar a la oposición, pues sería cuestión de analizarlo, ¿no? Porque no solamente las personas en esa situación, pues se sienten representadas. Creo que eso mismo habrá pasado en muchas entidades del país donde no lograron ser la oposición digna del pueblo. Mi querida Arlene Medrano, activista de izquierda, un verdadero honor y placer Muchas platicar gracias. contigo en este espacio. Un gusto, muchas gracias. Muchas